Yo nunca he estado aquí en la iglesia cuando realizan bautizos, pero estuve en una en donde era todo un espectáculo eso, ¿verdad? Un espectáculo. Era bien bonito porque todo giraba alrededor, la celebración dominical giraba alrededor de los bautizos. Sin embargo, en otra iglesia había una situación un poco que cuando iban saliendo cada uno de los, se le llama, creo que candidatos al bautizo, se ponía a reír la congregación, ¿verdad? Y a mí eso me llamaba la atención, que ¿por qué? ¿Por qué se reían? La cosa fue más dramática cuando me tocó bautizar a dos jóvenes que más o menos andaban pesando cada uno de ellos, yo diría que 200 libras o 220, algo así. Y medía unos 75 cada uno de ellos. Entonces la expectativa de la congregación era que cómo iba a salir yo de mojado, ¿verdad?, frente a los candidatos para bautismo. Y como hay técnicas para eso, ¿verdad?, entonces no hay donde... Aparte de que el agua pierde mucho el peso uno, ¿verdad? El problema es cuando yo siempre les pregunto, ¿sabe nadar? Cuando me dicen que no, entonces les recomiendo ciertas cosas. Y cuando me dicen que sí, entonces no les recomiendo ciertas cosas, ¿verdad? Porque la gente que sabe nadar no hay problema. No es porque yo los meta tanto ahí, ¿verdad?, ni nada de eso. Así es que, sino por la forma de bajarlos. Pero hay gente que se desespera y aparecen los memes después ahí en internet, ¿verdad? De hecho, me pasaron hace poco unos memes de eso, ¿verdad? ¿Saben ustedes por qué los bautistas no bautizamos niños y niñas? ¿De dónde viene eso, esa costumbre, esa tradición nuestra, esa interpretación nuestra, esa práctica nuestra de por qué no bautizamos niños y niñas? La Reforma protestante es la consecución de varios movimientos sociales, eclesiásticos, en diferentes países de Europa, principalmente, como por ejemplo Suiza, Inglaterra, Alemania, Escocia, más tarde Suecia, etcétera, etcétera. El movimiento anabautista era un movimiento clandestino originalmente, porque rompe con la Iglesia Católica de esa época. Ellos no querían reformas. Por eso es que ahora, para suavizar, se le conoce como movimiento de reforma protestante radical, ¿verdad? Sin embargo, lo de ellos era una transformación. Ellos no querían, por una parte, cambiar a la Iglesia Católica, sino crear su propia expresión eclesial, su propia iglesia, entendiendo esto como una forma determinada de entender a Dios, comprender a Dios, actuar de una manera determinada, porque para esa época, en la iglesia oficial, tradicional, iglesia no eran todos, solamente el clero era iglesia. De hecho, en la actualidad, por ejemplo, dicen, la voz oficial de la iglesia es el clero, no la feligresía. Aunque Vaticano II dice lo contrario. Vaticano II es todo un concilio que a finales de los años 60 determina el Papa Juan XXIII implementar para hacer toda esta reforma.
Todo eso que vemos ahora en las iglesias evangélicas de encuentros familiares, reunión de matrimonio, eso viene de ahí, del Vaticano II. Cuando decide Juan 23 decir de una manera alegórica, no, es que la iglesia necesita abrir las puertas y las ventanas para que entre aire fresco, decía él. Ay, se le fue encima a la gente, a Juan 23, ¿verdad? Por eso, los anabautistas eran hombres y mujeres que venían de esta iglesia tradicional y entonces ellos por su conciencia toman la decisión de reunirse de manera clandestina. ¿Por qué clandestina? Porque en ese entonces no había libertad, a lo que le llamamos ahora libertad de culto. No había eso. Si tú no pensabas como la iglesia oficial, era peligroso. Por lo menos te capturaban, por lo menos te capturaban. Aquí, por ejemplo, en el país, en el siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado, bueno, en 1932, usted tenía que pedir un salvoconducto si vivía en Occidente y quería ir a Oriente, tenía que tener un salvoconducto. Yo les contaba a los hermanos el miércoles de que el pastor reverendo Gonzalo Regalado me enseñó eso, ¿verdad? Un salvoconducto que era en pergamino, que tenía esa cosa dorada que le ponen a los títulos universitarios, ¿verdad? En donde decía, y así se llamaba, salvoconducto. Del EMPA para allá tenía uno que andarlo presentando ese documento. Y si no, te capturaban. Te metían, ¿verdad?, preso por lo menos 72 horas. Uno no podía pararse en los parques y anunciar el evangelio. No se podía. Hoy es cuando la mamá le decía a los hijos o el papá, me vas a ir a hacer esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Quiero que hagas eso, ¿verdad? Y no lo hacía el hijo, le decían, ¿y a vos? Te dije esto y vos es como oír misa. Eso es una expresión del siglo pasado, cuando la misa era en latín y uno entraba igualito de perdido como salía, ¿verdad? Uno entraba perdido y salía igual, porque uno no entendía ni jota ahí, a no ser que supiera latín. Ahora ya no es así, ya no es así la cosa. Los anabautistas era todo un movimiento entonces de hombres, de mujeres, y esto llevaban a sus familias a esas celebraciones, donde se reunían en el bosque, en el campo, generalmente en la noche, cuando los irlandeses y escoceses se reunían de esa manera, los acusaron de ser druidas a los sectores que después le llamamos protestantes. Les decían que eran satánicos, como decimos ahora, ¿verdad? Era una secta satánica esa, y por lo tanto había que perseguirlos. En España, por ejemplo, siglo XIX, si pueden buscar esa película de este pintor Goya, él fue alguien que colaboró con los protestantes de una manera determinada, dibujando. Lo captura la Inquisición, lo interroga hasta que quieran confesar su pecado. Después que te estiran el cuerpo, cualquiera confiesa hasta lo que no ha hecho, pues, ¿verdad?
Lastimosamente los protestantes también hicieron lo mismo, siglos después. Y acusó a un montón de mujeres en América como brujas. Y también les pasó lo mismo. Los bautistas, los anabautistas, creían firmemente en Jesucristo y que solamente en Jesucristo uno obtenía la salvación. Afirmaban los anabautistas su creencia en la Biblia como la única y verdadera fuente de la palabra de Dios. Creían que la Iglesia debería de responder a Dios y por eso enseñaban la separación de la Iglesia con el Estado. De ahí traemos nosotros los principios bautistas del movimiento anabautista. El movimiento anabautista fue perseguido, capturado, torturado, encarcelado y a muchos asesinado por su creencia. No estaban de acuerdo con la iglesia tradicional. No querían reforma de la iglesia. Querían tener la libertad de crear su propia iglesia, basada en su creencia, en su estudio y en su interpretación del texto bíblico. Uno de ellos era: no podemos bautizar a niños y a niñas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, por eso es que yo preguntaba, ¿verdad? ¿Saben ustedes por qué no bautizamos niños y niñas? Aunque, voy a repetir eso, lo dije ahora más temprano, pero aunque las iglesias bautistas ahora en El Salvador han ido disminuyendo la edad al paso del tiempo. Antes, en el siglo pasado, a principios, no se bautizaban niños de 12 años, por ejemplo. Ahora sí. Yo recuerdo que en una iglesia donde estuve, había una niña de 10 años que quería bautizarse, ¿verdad? Y entonces los diáconos de ese entonces tomaron el acuerdo de permitirle ir a las clases prebautismales. Total, yo conté 7 veces cursó la niña eso, porque no le permitían bautizarse, porque estaba muy chiquita, decían ellos, ¿verdad? 10 años de edad. Sin embargo, esta práctica se ha ido desmantelando. Y entonces ahora tenemos jóvenes, adolescentes, que se han bautizado. Yo no me tomé la tarea de preguntar aquí, ¿verdad? Porque ya eso me iba a hacer de que ya no iba a decir ciertas cosas, ¿verdad? Ni nada de eso. Así que no sé, ni quiero saber ahorita tampoco, qué edad es la menor persona que se ha bautizado aquí. ¿Por qué los bautistas solamente bautizamos adultos? ¿Por qué los anabautistas no quisieron bautizar niños y niñas? Solo adultos. Porque los anabautistas creían de que para bautizarse es necesario reflexionar muy bien las Escrituras. Los anabautistas lo que creyeron era de que ninguna persona que quiera comprometerse con Dios lo puede hacer a la ligera, ni por moda en esa época, ¿verdad? Ni por hacer algo oculto o clandestino, como era todo el movimiento. No. Los anabautistas creían de que una persona necesitaba tener criterio, tener un pensamiento crítico, diríamos ahora, tener la oportunidad de ir a la fuente, de reflexionar junto con su familia, con su comunidad de fe, sobre la palabra de Dios, y solo así entonces tomar una decisión. Por eso creían los anabautistas eso. ¿Les suena un poco familiar eso?
porque se creíamos nosotros los bautistas en esta época también. Porque uno no se bautiza para dejar de ser alcohólico. Todo esto que voy a mencionar ahorita son expresiones que yo he escuchado, no aquí, ¿verdad? Por supuesto, sino en otras iglesias de diferentes denominaciones. ¿Por qué se quiere bautizar? Me quiero bautizar porque quizás así dejo de golpear a mi mujer. Porque quiero dejar de chupar, de chiviar, mujeriar. Voy a hacer una pregunta, pero no me contesten, pero ustedes sí, ¿verdad? ¿Acaso eso es legítimo? ¿Me bautizo para eso? ¿Para dejar de hacer esto o lo otro? Otros dicen, ¿verdad? Para mí el bautismo es más importante que aceptar a Cristo. ¿Por qué? He preguntado yo. No, porque esto sí es la muerte del pecado. Yo no hago comentarios cuando no son personas que me dicen, ¿y usted qué piensa, verdad? No. Y como no son de la iglesia, no me meto tampoco. ¿Acaso creen ustedes que eso es legítimo hacer eso? Dijo otro, yo me voy a bautizar, pero mi cartera no. Yo ni quise meterme en eso, ¿verdad? Y solo di la vuelta y me fui, porque es una necedad hablar ahí, ¿verdad? No me gusta eso. Entonces, me dice alguien también, ¿verdad? ¿Y será acaso de que puedo volverme a bautizar? Entonces, el texto que hemos leído ahora es un texto sumamente interesante. Marcos utiliza por primera vez esa palabra buenas nuevas. Antes, voy a decirlo así, ¿verdad? Como una excepción. Antes esa palabra era muy usada para fines, voy a decir esto, mundanos, seculares. No tenía nada que ver con el aspecto eclesial, religioso. Buenas nuevas, era dicho por los romanos, buenas nuevas. Buenas nuevas era por cuando se leían las noticias que eran nuevas y se suponía que eran buenas también para la población. Y por eso se reunían en las plazas y se leían las cosas, ¿verdad? El emperador Calígula asesinó, masacró a pueblos bárbaros, etcétera, etcétera, etcétera. Marcos es el primero que utiliza el término para fines eclesiales, para fines de evangelio, para fines de reino de Dios. Y por eso plantea entonces de que estas buenas noticias que vamos a empezar a leer en todo ese libro son buenas noticias de Jesucristo. ¿Cuáles son esas buenas noticias que Jesucristo trae? El reino de Dios. El reino de Dios dejó de estar más allá del sol y se inaugura aquí en esta tierra en la presencia de Jesús. La segunda cosa que quiero mencionar también es cómo Jesús toma la decisión, adulto, toma la decisión de bautizarse también. ¿Tenía necesidad Jesús de bautizarse? No. ¿Tenía pecado de que arrepentirse? No. Porque Juan, su pariente, Juan anunciaba que la población que le llegaba a oír necesitaba arrepentirse de sus pecados. Y hay que bautizarse. Yo los bautizo con agua, pero viene uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces Juan anunciaba eso. Jesús toma la decisión en un momento determinado y va donde está Juan. Se mueve de su ciudad, de su pueblo, se mueve de su choza y se va al Jordán a buscar a Juan para que lo bautice.
Con esto, Jesús está testificando algo también. Con esto, Jesús está evidenciando algo también. Con la decisión que toma Jesús, aparte, como mencionaban ahora en la clase, aparte de ser humilde, Jesús reconoce el ministerio de Juan o lo valida también. Lo valida en el sentido de que le da valor a Juan y su ministerio, de que anunciaba, allanaba, ¿cómo fue que dijo el hermano? Emparejaba el trayecto, la trayectoria de Jesús. Y por lo tanto, Jesús entonces toma la decisión y se bautiza. Es una manera también de decirnos, si Jesús, que no necesitaba eso, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿A cuenta de qué yo no lo voy a hacer? Si Jesús, siendo libre de pecado, que no cometió ningún pecado, toma la decisión consciente, responsable, pero también comprometida con su Padre, de ser bautizado en el bautizo que anunciaba Juan para el perdón de los pecados, siendo inocente y no pecador. Hay que aprender algo de eso también. Por esas razones y otras, es que los anabautistas creían, como los bautistas ahora, de que no bautizamos niños, ni vamos a bautizar niños ni niñas, porque es una decisión consciente, clara, pertinente, clara la decisión de bautizarme o no bautizarme. Cuando uno se bautiza, ¿puede echarse para atrás? No, en mi entender, en mi interpretación, porque lo que viene después, si ya no quiero nada con Dios, es rechazar a Dios. Pero uno no puede regresar al principio y después, con 10 años después, volverme a bautizar. Ya no. Es que no es juego esto. Por eso son decisiones conscientes, reflexionadas, conscientes. Son decisiones no motivadas por la pasión, ni porque quizás si me bautizo voy a dejar entonces de robar. No es eso. No es eso. Un amigo que es pastor decía, ¿verdad? Fíjate que llegó un miembro a la iglesia, me decía él, ¿verdad? Y cuando llegó, cuando hicieron el llamado, él decía de que si Jesús le podía quitar la borrachera que andaba en ese momento. ¿Y qué hiciste? Le digo yo así. No, me dijo, yo solo oré por él, me dijo, pero... O sea, ¿cuál es la concepción que tenemos de un compromiso con Jesús? Claro, después de que asumimos eso, el compromiso con Jesús, pasa un tiempo prudencial que solo lo determina la persona para entonces meterse, involucrarse en aprender más de la palabra de Dios, en comprender más cuáles son los compromisos que tenemos con Dios y ser consecuentes con ese compromiso. Lo que se espera de una persona al bautizarse es que somos bautizados para Cristo, porque hemos aceptado previamente a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por lo tanto, todo bautizado, toda bautizada, debe ser consecuente con lo que ha hecho y responder a Dios en la consecución del reino de Dios. Amén.